Salmo 62, versículo 11. Los niños pueden bajar a la parte del Beima y allá se le van a enseñar. Los niños, los pequeñitos, hay dos maestras que le van a enseñar educación cristiana en la parte del Beima. Bajen con cuidado, las maestras que bajen con cuidado con esos niños. Gloria al Señor. Salmo 62, versículo 11. En el nombre de Jesús, leemos cuando todos lo tengan. Salmo 62, 11. Dice así: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Vuelvo y repito: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Amén. Inclinemos nuestra cabeza y oremos al Padre en el nombre de Jesús, que por medio del Espíritu Santo esta palabra nos dé vida a nuestras almas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias por esta palabra que es vida para nuestras almas y medicina para todo nuestro cuerpo. Señor, gracias, porque ellas son benditas, nos bendicen a nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Dígale a su hermano que está a su lado: enfócate en Dios. 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 Enfoquémonos en Dios. Nosotros debemos, enfatizo, nosotros debemos enfocarnos siempre en Dios. En todo nuestro diario vivir, enfocarnos en Dios. Es difícil enfocarse en Dios, porque hay muchas cosas que nos desaniman. Hay situaciones que traen desmotivación en nosotros. Y a veces nosotros quitamos nuestro enfoque de Dios. Y lo único que va a remediar nuestra situación, que quizás no entendemos en el momento, es lo que dependamos de nuestro enfoque en Dios. La Biblia dice que todo obra para bien. De lo que aman a Dios. Todo obra para bien. De lo que aman a Dios. Por lo tanto, hay situaciones que aparentemente no las estamos mirando bien. Y en vez de enfocarnos en Dios, ¿qué Dios está buscando a través de esa situación? Quitamos nuestro enfoque y nos dejamos conquistar
y es peligroso. Porque muchas veces ahí viene Satanás y Satanás aprovecha cualquier puertecita que le abramos para traer dudas, sembrar dudas, y él, hasta que no esté bien firme de que nuestra vida está más en la situación que Dios, no se mantiene tranquilo. Y a veces no es Satanás, a veces nosotros entramos en un proceso que nos desilusionamos fácilmente, y eso es muy peligroso, porque Dios lo que quiere es que en ese tipo de situaciones o condiciones nos demos cuenta que sí amamos a Dios y que sí verdaderamente las cosas Dios las puede cambiar para nuestro bien si nos enfocamos en Dios. Cuando yo me convertí, inmediatamente salieron los vecinos y me dijeron: ¿y a qué iglesia tú vas? Lo primero, porque nadie se interesa a dónde uno va hasta que uno no da testimonio de fe. Nadie se interesa lo que hacemos hasta que uno no hace un testimonio de fe delante de los demás que aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador. Nadie le interesa, porque todo el mundo dice que pertenece a una religión. Y eso está bien. No me quiero enfocar ahí. Me quiero seguir enfocando en Dios. Y Dios no es una religión. Dios es el medio de salvación que Cristo, por medio del Hijo, ha dado. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Inmediatamente me dijeron: pero cuidado que ese pastor no es muy bueno. Digo: ¿tú lo conoces? No, pero yo he escuchado lo que dicen de él. Pero yo no me voy a enfocar en el hombre. Yo vine a enfocarme en Dios. Yo, si no es bueno, me daré cuenta, porque cuando uno se enfoca en Dios, Dios le da la sabiduría y le abre los ojos para que uno entienda lo que hay en la persona. No porque uno oiga o diga. Cada cual tiene que enfocarse en Dios para que Dios le dirija y lo ubique donde Él quiere que uno esté ubicado. Pero hay que enfocarse en Dios. Y yo recuerdo que el hermano mío me dijo: cuidado con esa Biblia. Que esa Biblia, hay mucha gente que se ha vuelto loca. Digo: ¿cómo? Pero tú te estás dando tanto que yo me puedo volver loco. Cuando tú tantas veces que me has visto que mi vida no iba bien, que yo no caminaba bien, y ahí yo vengo al Señor porque estaba casi desquiciado, y ahora que tú te vienes a dar cuenta que una Biblia me va a volver loco. Pues mira, cuando yo estaba volviéndome loco, tú nunca me lo dijiste. Y quiero decirte que me voy a enfocar en Dios. Nuestra meta es Dios. A quien debemos de agradar es a Dios. A quien debemos de seguir no es al hombre, sino a Dios. A quien debemos de servirle no a una iglesia ni a una religión. Al que le debemos de servir es a Dios. En espíritu y en verdad. Por eso que a veces cuando vemos el trato de la persona, nos desmotivamos y nos tratan mal. Pero hay cosas que a veces nos pasan a nosotros, que Dios las está permitiendo para enseñarnos que debemos de aprender algo de lo que nos sucede en la vida. Algo de lo que nos sucede en la vida. Y a veces Dios permite tal o cual situación para ver cuál es nuestra posición en Dios. Porque lo que Dios quiere es que nosotros nos enfoquemos en Él. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús,
en el daño y en el mal que le habían provocado a esa gente. Se fue. Usted sabe la historia, se lo tragó un pez grande. Y en ese proceso de su prueba, se arrepintió Jonás y quiso obedecer a Dios. Fue, llegó y predicó a Nínive. Mire bien lo que es enfocarse en Dios. Y lo que Dios permite muchas veces para nosotros reconquistar, que no debemos de enfocarnos en el problema, ni en la persona, ni en las situaciones. Que nuestro enfoque tiene que permanecer siempre en Dios. En Dios. Pase lo que pase, me enfoco en Dios. Y el que se enfoque en Dios, mire hermano, aunque se vea derrotado, mire, es mentira. Usted se va a ver levantado y victorioso, porque no hay nada, ni una hoja se cae, sino que Dios lo permite. Nada pasa si Dios no lo permite. Tenemos que mirarlo así, porque a veces pasan las cosas y nosotros somos los que las provocamos. Pero si nos enfocamos en Dios, aún las cosas que provocamos, Dios está en el compromiso de lo que nos enfocamos en Él, de cambiando la situación y hacernos comprender aún nuestras fallas. Porque lo que Dios quiere es conquistarnos a nosotros, para Él, para su gloria y para su honra. Conquistar nuestro corazón y nuestro espíritu y nuestra mente para Él. Y hay muchas cosas que nos quiten el enfoque de Dios. Y hay que estar vigilante. Hay que estar chequeando a quién yo vine a agradar. Vine a agradar al pastor o a la iglesia o a los hermanos. Tengo que enfocar que yo vine a agradar a Dios. Yo vengo a enfocarme en Dios. Mi meta es que Dios se sienta alegre, que Dios se agrade de mí. El salmista dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso Jehová me recogerá. Aún el padre, aún la madre, aún los hermanos, aún el amigo, nos fallan y nosotros tenemos que seguirnos enfocando en Dios. No sé por qué me fallaron, no sé por qué me desanimaron, pero sí sé una cosa: si mis ojos se mantienen puestos en Jesús, Dios me hará entender lo que yo no puedo entender en este momento. Fue a Nínive, Jonás, predicó. Ya prediqué. Dentro de 40 días Nínive será destruido. Prediqué eso. Porque de Dios es el poder. Eso fue lo que leímos en el versículo que iniciamos. Una vez habló Dios. 2 veces he oído esto. Que de Dios es el poder. Dios controla todas las situaciones. Dios tiene poder sobre todos nosotros. Para sanarnos, para alegrarnos si estamos tristes, para consolarnos. Pero tenemos que enfocarnos en Dios. Tenemos que enfocarnos en Dios. No en nuestras pasiones, no en nuestros deseos. Quizá con una molestia que estemos pasando y atravesando, con un sentimiento aún de tristeza. Quizás sea ese el motivo por el cual Dios va a reconquistar nuestros enfoques hacia la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jonás fue a Nínive, predicó. ¿Y qué pasó con Jonás? Porque el poder es de Dios. Jonás sabía que Dios tenía el poder de destruir a Nínive. Por eso Jonás no quería dar el mensaje de arrepentimiento, porque había resentimiento en el corazón del profeta. Y Dios, para curar al profeta, porque nadie con resentimiento ni con rencores puede agradar a
es amor. Y el primer mandamiento es: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y José en ese momento estaba rechazando al prójimo, aunque decía que era profeta de Dios. Y yo decía: eres un profeta, me ama, pero tienes que arreglar algo con ese pueblo que tú odias. Aleluya. ¿Cuánto queremos enfocarnos en Dios? ¿Cuánto queremos agradar a Dios? Dios tiene que quitar una barrera que nos impide que nos enfoquemos en Él. El salmista dijo en una ocasión: alzaré mis ojos a los montes. Alzaré mis ojos a los montes. Y dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Sus ojos estaban enfocados en los montes. Como muchas veces nosotros que nos enfocamos en el desempleo, no consigo empleo. Y entonces decimos: Señor, ¿y qué te está pasando a ti? ¿Y es que acaso tú no ves? ¿Es que acaso tú no oyes que estoy necesitado? Y Dios tranquilo. Y Dios callado. Porque hay cosas que Dios permite en nuestras vidas para que nosotros le conozcamos mejor, los entendamos mejor, sintamos que Él sigue teniendo el poder, que el resultado de cada prueba y de cada problema y de cada situación que se concluya es: gracias, Señor, porque mire, yo no me di cuenta, pero sí tú estabas en esa situación. Todo nos va a obrar para bien cuando nos enfocamos en Dios. La meta de los que creemos en el Señor Jesucristo es confiar en Él. Pase lo que pase, que nuestra confianza se permanezca firme en Dios. Suceda lo que suceda, que nuestra confianza siga firme en Dios. Porque si no nos enfocamos en Dios, nosotros como humanos vamos a odiar, porque sí podemos odiar. Como humanos podemos guardar rencor, porque sí podemos guardar rencor. Y Dios no quiere que lo que creemos en Él, que lo que le buscamos, guardemos rencor, guardemos odio, guardemos resentimiento, señalemos y censuremos. Hay ocasiones que uno dice: mire, a ese no lo perdono yo. ¿Y te pidió perdón? Sí, me pidió perdón, pero que lo perdone Dios, porque yo no. Que arregle lo que Él quiera con Dios, porque yo a ese no lo dejo entrar más en mi reino. Tengamos cuidado, que quizás eso pasó para que nosotros nos demos cuenta de que estamos faltándole a Dios, y Dios busca la forma de que nosotros nos reconciliemos con Él. Nadie va a ir al cielo si no se reconcilia con su hermano. Nadie va a ir al cielo con odio y rencor, con amargura. Dejen que su pecado lo pague cada cual su pecado. Usted quítese ese muerto de arriba. Si tiene que perdonar, perdone. Porque si no perdonamos, Dios tampoco lo perdona. Pablo dijo: yo soy pecador, y yo creo que soy el primero de todos los pecadores, dijo Pablo. Pero por la misericordia de Dios soy salvo. Si Dios me perdonó a mí, ¿quién soy yo para no perdonar a mi hermano? Por palabra de Dios. Mi enfoque tiene que ser fuerte.
porque yo no sé lo que Dios permitió para que yo crezca espiritualmente, para que yo tenga mayor fe en Él. Fuera los rencores, fuera el odio, fuera las rencillas, fuera el resentimiento, fuera el recuerdo del pasado. Siempre le doy este testimonio y se lo voy a repetir, aunque lo sepan. Esa mañana estaba yo trabajando y llega alguien al empleo donde yo estoy y lo conocimos inmediatamente. Me dijo, ¿tú eres dominicano? Y yo, sí. Es que nosotros nos conocemos de lejos. Digo, claro que todos nos parecemos. Y me dijo, oye, hermano. Yo le dije que era cristiano. Me dijo, pues mira, hermano, a mí me pasó algo que eso fue como si fuera una patana o un camión que me pasara por arriba. Yo dije, ¿cómo? ¿Y qué fue lo que te pasó? Después que le arreglo los papeles a mi mujer, a mi esposa, yo le doy este testimonio a la iglesia. Después que le arreglo los papeles a mi esposa, con 5 hijos que tengo, yo trabajando 2 trabajos, hice todo lo posible para ahorrar. Y después que la traigo a este país, me traiciona. Llorando me lo dijo. Yo dije, ay, pero hermano, ay, que eso sí es grande. Ay, pero eso es algo reciente. No, eso hace 15 años. ¿Cómo va a ser? ¿Y cómo puede vivir una gente agradando a Dios con un sentimiento de odio durante tantos años? Sentimiento de culpa. Si nos enfocamos en Dios, todas las cosas las vamos a mirar como un recurso que Dios está usando para acercarnos más a Él. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto se siente que su fracaso no sea su meta? Hay gente que ha perdido la vida. Hay mujeres que han perdido hasta el deseo de ponerse una pinturita en la cara. Mujeres con trauma, hombres con trauma dentro de las iglesias. Y a veces es que no se han enfocado en que en Dios está el poder. Cuando usted viene y decirle a Dios, tiene que encontrar a un Dios poderoso, a un Dios victorioso, a un Dios que levanta, a un Dios que libera. ¡Aleluya! Usted tenga el ejército de victoria. Usted le sirve al creador de todo el universo. ¿Cuántas galaxias hay? Esta es la más pequeña. Un sol grande que sigue brillando. Una luna que sale. Y Dios no nos paga conforme a como nosotros nos comportamos y como nosotros vivimos. Dios sigue dándole el sol a la humanidad. Dios sigue permitiendo la lluvia, las estaciones, porque Dios es un Dios de amor. Y aunque Él tiene todo el poder, sigue teniendo misericordia. Usted tiene que liberarse. Tenemos que liberarnos. Tenemos que ser hombres y mujeres felices. Porque le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. No podemos vivir con una culpa, con un dedo del diablo que nos acusa. Si fallaste, fallaste, se acabó. Pídele perdón a Dios, Dios te perdona y sigue hacia adelante. Porque de Dios es el poder.
amargura. Y Jonás, lleno de odio, predicó. Pero se quedó al otro lado, esperando que Dios destruya Nínive. Ya prediqué el mensaje, pero Jonás nunca quiso que Nínive se arrepintiera. Y así hay mucha gente que tienen algo que alguien le hizo o alguien le ha hecho, que todavía esa persona, uno se da cuenta que se convirtió y dicen, ese demonio, a mí que no me venga ahora ni que anda con una Biblia. Y supiste que está yendo a la iglesia, esa no tiene perdón ni arrepentimiento. Y quizás nosotros somos los que estamos en esa situación delante de Dios. Deje que cada cual arregle su vida con Dios. Deje que cada cual le dé parte a Dios. Usted y yo seguimos enfocándonos en Dios. Seguimos mirando a Dios. Seguimos puesta nuestra mirada en Dios. A veces queremos tomar la venganza nosotros mismos. Y Dios dice, miren la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Porque si yo me vengo, Dios se venga de mí. Porque es un atributo de que Dios sabe cómo son las cosas. El único que sabe, porque de Dios es el poder. ¿Cuántos saben que de Dios es el poder? Que Dios sabe todo lo que estamos pensando ahora, porque de Dios es el poder. Que Dios sabe lo que estamos maquinando ahora, porque de Dios es el poder. Aún cuando nosotros
hermano, mira, de Dios es el poder. De Dios es el poder. A veces, el que no hizo el daño a nosotros se arrepiente y Dios lo perdona. Porque Dios es perdonador. Aleluya. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto decimos a un Dios que perdona? A un Dios que libera. A un Dios que sana. Porque de Dios es el poder. Él es el que tiene derecho de hacer cualquier cosa en nuestra vida. Aún le quitó los hijos a Job. Y Job pudo decir, Jehová dio, Jehová quitó. Ahí se resolvió todo. Quedó en la pobreza y dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Ahí se quedó todo. Y el diablo luchándolo, el diablo incitándole a que maldiga a Dios. Y él maldijo el día en que nació, maldijo el vientre de su madre, maldijo el que le dio la noticia a su padre que había nacido un hijo varón, pero nunca maldijo a Dios. Porque su enfoque estaba puesto en Dios. Y si nos enfocamos en Dios, no vamos a morirnos de lo que nos hagan. Porque nuestro enfoque sigue puesto en Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Dígame, Señor, ayúdame a enfocarme en ti. Y Jonás, sus peores enemigos, se arrepintieron. Y Dios le dijo a Jonás, Jonás, hasta los perros se arrepintieron. Oigan bien, hasta los animales no comieron. El rey no quiso que comieran. Se humillaron. Y Dios dijo, tenía que perdonarlos porque yo soy un Dios de amor. Y Jonás decía, no. Debe de destruirlo. Tienen que pagar por lo que hicieron. Porque aquí se paga todo. Eso es lo que comienzan a decir la gente. Aquí en esta tierra todo se paga. No es que en el infierno, no, aquí todo se paga. Pero con el deseo de que tú veas que lo pague. Y ahí es que está el problema. Que cuando llega ese rechazo de que yo quiero ver sufrir al que me hizo sufrir, entonces Dios dice, tenga cuidado. El que desea que le pase a su enemigo lo que quiere desear, dice la Biblia, yo Jehová, entonces no hago nada. Así que dígale al Señor, Señor, bendice a ese enemigo mío, porque la Biblia dice, bendice a tus enemigos. Porque si tú maldices al enemigo, eso lo hacen todos los pecadores. No le des al que te hace el favor, dale al que no te quiere dar en el día de ayer. Ser cristiano es enfocarse en Dios. Ser cristiano es saber que de Dios es el poder. ¿Cuántos son cristianos todavía? Ahora tienen que estar. Cristiano es ser seguidor de Cristo. Y a Cristo le echaron suerte y lo ofendaron. Tú no eres hijo de Dios. ¡Tituá! ¿Quién fue que te dio? Y él sabiendo quién fue el que le dio, no le demostró que era hijo de Dios. Porque si él decía, el que me diste fuiste tú, ¡ay, tú eres el hijo de Dios, verdad! No. Él siguió enfocado en Dios. Y dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. La misma palabra que dijo Esteban, perdónalo, no le toma en cuenta su pecado. Y Pablo fue salvo por esa palabra de Esteban. ¿Cuál es la palabra
vamos a enfocar de una vez para siempre en Dios. Hay que hacer un pacto con Dios. Porque hay cosas que pasan que así nosotros no nos salvamos. Porque el corazón del hombre lo conoce Dios. Por eso que la mamá mía decía, Dios lo que come corazones. Lo que Dios come corazones. No, queriendo decir que Dios sabe lo que recibe de lo que hay en nosotros. Porque a veces tenemos una ética protocolar. Hay que darle una sonrisa al amigo, al que llega al empleo y le sonrimos. Oh, ¿cómo está? Oh, pase, pase. Y después que le damos la vuelta. Allá había un vecino mío, que eso era lo más tierno para saludar. Oh, vecino, cierto. Y el mismo hijo decía que después que el vecino pasaba, le decía por atrás, le maldecía. Por eso lo que Dios conoce cada cual lo que hay en mí, Dios lo conoce. Lo que hay en ti, Dios lo conoce. Aquí nadie se puede esconder delante de Dios. Aquí Dios lo conoce a todos. Aquí Dios sabe cuál es el cuarto con los ojos cerrados. El cojo sentado, Dios lo conoce. Dios lo conoce a todos. Pero Dios lo que está buscando es, no importando ni tomándonos en cuenta nuestros pecados, que nos enfoquemos en Él. Nosotros no somos jueces hasta señalando a nadie, ni destruyendo a nadie, ni pisoteando a nadie. Porque cuando nosotros señalamos y pisoteamos, ahí es que Dios nos quiere agarrar. Ahí te agarré a ti. Que tú crees que eres mejor. Que tú crees que eres más santo. Que tú crees que eres más espiritual. Te agarré ahí. Y voy a trabajar contigo. Eso fue lo que le pasó a Jonás. Que se sentó al otro lado a esperar que Dios destruyera a Nínive. Y Jonás decía, aquí me quedo y hasta que no lo vea destruido, no creo que tú me mandaste a predicar. ¿Y qué hizo Dios? Se olvidó de Nínive. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y en quién se enfocó Dios? En Jonás. Jonás estaba enfocado en los enemigos de él. Dios estaba enfocado en Jonás. Y Jonás quería que Dios se enfocara en Nínive. ¿Usted sabe lo que hizo Dios? Porque Dios regla uno. Aleluya. Gloria a Dios. Es mejor uno ponerse por la línea con Dios, porque si nos rebelamos y seguimos montados en el mismo caballito, Dios nos tumba de ahí. Porque Dios nos ama. Y recordemos, ¿de quién es el poder? De Dios es el poder. ¿De quién es el poder? De Dios es el poder. Jonás comenzó a golpearlo el sol porque Dios le calentó el sol. Y Jonás estaba diciendo, no voy a poder ver a Nínive destruido porque el sol me está golpeando demasiado. Y Dios le hizo así, porque de Dios es el poder. Dios en una noche hizo crecer una calabacera, una mata. ¿Y quién ha visto eso? Porque de Dios es el poder. Y para Jonás no era algo raro, porque no existe ningún pez que se pueda tragar a un hombre. Pero la Biblia dice que hubo un pez que se tragó a Jonás. Y si la Biblia dice que hubo un pez que se tragó a Jonás, yo lo creo. Y si Dios dice que Jonás fue que se tragó el pez, también se lo creo. Porque de Dios es el poder. Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Los científicos comienzan a decir, no existe ningún animal. La ballena es lo más grande que hay en el océano.
y no tiene la capacidad de un hombre vivir por 3 días en el vientre de una ballena. Pero la Biblia dice que el pez que preparó Dios se tragó a Jonás. Y Jonás duró 3 días en el pez. Entonces otros dicen, no, que eso fue una fábula. ¿Usted cree que Cristo va a mencionar una fábula? Usted no sabe que Cristo usó el relato de Jonás concerniente a él. Y dijo, así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así yo estaré 3 días en el corazón de la tierra. La historia de Jonás es una historia verídica. Amén. Lo que Gloria a Dios. pasa es que como de Dios es el poder, y el que no conoce el poder de Dios, comienza a buscar detalles. Si la Biblia dice que Jonás, el pez se lo puso arriba en la cabeza y caminaba sobre el agua, se lo creo. ¿Usted no ve cómo Dios enseñó a Pedro? Que Pedro vio al Señor caminando por el agua y dijo, eso es un fantasma, porque nadie puede caminar sobre el agua. Y Cristo le dijo, ¿tú crees que yo soy un fantasma? Oh, eres tú mi Señor. Pero sí, eso es verdad. Ponme a caminar por las aguas. Y él dijo, párate y camina por la agua. Y la Biblia dice que Pedro caminó sobre las aguas. ¿Y usted sabe cuándo Pedro se hundió? Cuando quitó los ojos de Jesús. ¿Cuándo uno se hunde? Cuando uno quita el enfoque en Dios. Porque de Dios es el poder. Y ojalá que nosotros cambiemos nuestras actitudes. Que cambiemos nuestras maldades. Enfocándonos en Dios. Ese padre mío yo no lo perdono, porque cuánto maltrato me dio ese padre mío. Él es mi padre porque me engendró, pero nunca lo considero como padre que es. Hombre más malo que ese yo no había visto. Ay, enfócate en Dios. Esa madre mía, todo le molesta. Enfócate en Dios. Al hermano mío más chiquito yo lo soporto, pero al más grandecito, ese y yo somos polos opuestos. No lo soporto. ¿Y qué sabes tú? Si Dios está haciendo que tú lo conozcas y lo descubras, para que tú te enfoques en Él, porque así tú no vas a conocer a Dios, nunca vas a ver a Dios. En un día Dios levantó una mata, una calabacera, y creció calabaza en la mata. Y Jonás se disfrutaba y dijo, tú ves, este es el Dios que yo quiero, el Dios que me acomoda. Ya no tengo sol, ahora sí voy a ver que Dios destruya a Nínive. Cómodo aquí. Pasó una noche, y dice la Biblia, que Dios, como Dios tiene el poder, ¿cuántos saben que Dios tiene el poder? Amén. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Amén. Dígale, hágale así a su hermano, mira, de Dios es el poder. Déjale eso a Dios. Déjale eso a Dios. No, para eso hay abogado. Hasta que yo no lo vea arrancado a ese. No me diga de Dios, porque Dios allá en el cielo, pero Dios dejó órdenes aquí para que nosotros resolvamos. Amén, gloria a Dios. A Dios, gloria a Dios. Tengan cuidado. Hay gente que hay que soltársela a Dios. Hay problemas que hay que soltárselo a Dios. Cuando yo digo que soltárselo es, en el buen dominicano es entregárselo. Porque yo quiero vivir feliz. ¿Cuánto queremos estar feliz con Dios? Amén. Haga así. Mire, este peso yo lo dejo aquí. Y lo pateo para que no se quede en la iglesia, que salga para afuera.
¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban a Dios? Jonás se puso contento. Esto es un Dios poderoso. 3 días en el vientre sin oxígeno y estoy vivo todavía. Pues mire que sí. ¿Y cómo es? Yo no sé, pero de Dios es el poder. De Dios es el poder. Ahí Jonás se sanó de la claustrofobia, de todas las fobias que tenía se sanó Jonás. Alaban a Dios. Si le tenía miedo a la oscuridad, no podía en los cartones animados, en la historia de Jonás, prenden hasta un fósforo Cantinflas. Hablando de la historia, ahí Jonás no tenía fósforo ahí adentro de ese vientre de ese pez. Pero de Dios es el poder. De Dios es el poder. Cuando Jonás se vio feliz, entonces Dios prepara un gusano. Mientras Jonás estaba enfocando a Dios en Nínive, Dios estaba trabajando con él. Esa vez nos pasa a nosotros. Mientras nosotros estamos enfocados en el odio que le tengo a aquella, Dios está enfocando en el odio que hay en ti. Libérese del odio. Libérese del rencor. Es que no lo paso, pastor. Pues mire, páselo. Es que me cae gordo. Pues mire, si le cayó gordo para allá, no va a entrar para el cielo. Mientras yo estoy enfocado en eso, Dios está enfocado en mí. Le preparó un gusano. Y el gusano, ¿qué hizo? A la mata, a la matica. La secó. Y vino un viento. ¿Cuántos saben que de Dios es el poder? Amén. Así que, fíjate, ponga la mano así. Hay que estar con la línea con Dios. En la dirección de Dios. Porque de Dios es el poder. Porque de Dios es el poder. Cuando Jonás, Dios le sopló el viento y le secó la calabacera y las hojas fueron sacudidas por el viento, se quedó Jonás otra vez con su sol. Y dice Jonás, ahí viene el problema de Jonás. Se lo descubrió Dios. Estoy enojado hasta la muerte. ¿Usted sabe con quién Dios? Jonás se enojó. Con Dios. Oye, pero es verdad que de Dios es el poder. Porque si yo fuera Dios, yo le hubiera dicho así: ¡tingola! Dejamos una tingola allí en mi país. Poner los dedos así y darle así. Eso es una tingola. ¿A cuánto Dios le va a dar tingola? A mí no. A mí no. Dice Dios, y te enojas así, Jonás, hasta la muerte. Sí, estoy enojado. No quiero vivir. ¿Quieres que te mate, Jonás? No, hasta ahí no. Hasta ahí no. Parafraseando yo, me entiendo yo eso. Porque nadie se quiere morir. Una vez se quiere. Ojalá yo caiga muerto. Mentira. Un dolorcito de cabeza. Ay, cuidado, sin tumor. Un dolor de pecho. Una taquicardia. Y no tengo seguro médico, pero voy, aunque me cobren la vida, no me voy a dejar morir. No lleguemos hasta ahí. No lleguemos hasta ahí con Dios. Resolvamos a tiempo nuestro mal comportamiento con Dios.
seguido vanidades ilusorias. Y Jonás dijo, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Si usted sabe que de Dios es el poder, déjele el juicio a Dios. Que hay cosas que Dios sigue permitiendo que te molestan a ti. A ver si de una vez por todas tú resuelves por lo que tú te molestas. Este muchachito no lo soporto. ¡Tituá! Pellizco, cocotazo. Y Dios lo que está provocando al muchachito para ver en ti si tú eres un buen padre o una buena madre. Usted ha visto padres agarrando a un muchachito y lo levantan de todo el alto y le dicen, siéntate ahí, ¡tituá! Y hay otro que nada más con mirado la sacan la manito por abajo y dice, el muchachito pone riña. Y Dios provocando situaciones, Dios permitiendo situaciones para ver cómo nosotros nos arreglamos con Él. ¿Dónde está tu enfoque? ¿Cuál es tu enfoque? ¿En Dios? Pues Dios quiere cambio de lo que nos enfocamos en Él. Dios quiere cambios radicales. Que dejemos de decir, no, yo creo en Dios. Para mí Dios es lo más grande. Y al momento, mira muchacho, te vas de ahí. Enfoquémonos en Dios. No le sirvamos a hombres. No le sirvamos a religiones. Nuestra meta es Dios. Nuestro enfoque es Dios. Nuestro propósito es Dios. Y al que le tenemos que dar cuenta es a Dios. Dios le bendiga, puestos en pie. Sepa el Señor de